Este programa es una presentación Enjoy Punta del Este, Ulbrica Pinturas, UTE, transformando con energía nuestro país. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de este ciclo de entrevistas de Punta News por Canal 2. Es un gusto reencontrarnos una noche más y en este caso para compartir un mano a mano con alguien que lo hemos visto desde chiquito, desde que empezó en la Junta. Muchas veces le dijimos, vos vas a estar en la Cámara de Diputados. Claro, le decíamos un poco distinto, pero está en la Cámara de Diputados y hoy es un orgullo recibirlo. Porque hoy es representante nacional por el departamento de Maldonado, por el lema Frente Amplio. Estoy hablando de Joaquín Garlo, del sector de la 609 del MVP. Un gustazo, hace tiempo que nos debíamos esta charla. Bienvenido. Un gusto, Laura, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, muchos años ya yo recordaba, viniendo para acá, que una de las primeras entrevistas que yo tuve en los medios de Maldonado fue contigo hace unos cuantos años. Antes de entrar a la Junta, era un joven estudiante liceal. Estudiante, sí, movilizaciones liceales. Siempre. Y bueno, es un placer en esta nueva etapa estar compartiendo. Además tenemos una amiga en común, ex edil también, ex directora de la Intendencia, de Adicciones, que le mandamos un beso a nuestra amiga y referente también, Gloria Fuentes, que fue una de las que me dijo, vos ponele un ojo a Joaquín. Cuando era una criaturita, más criaturita que ahora, vos ponele un ojo a Joaquín. Y mirá, Joaquín, más allá de que Joaquín tiene nexos familiares que lo han posicionado además en este momento como una figura referente en un montón de cosas, pero eso es aparte, él tiene una trayectoria que, a ver, te ha puesto en los temas de junta departamental hasta que renunciaste a principios de este año, en un montón de temas, ¿no? Porque además, marcaste siempre un perfil muy combativo, pero con mucho respaldo, además, jurídico, político detrás. ¿Extrañas tu época de Junta o no? Bueno, en este contexto actual, la Junta de Maldonado, la verdad que un poco agradezco no estar en la banca porque... Podés ser padre de alguna criatura. Es un escenario de estas, muy complejo, pero al margen de eso, sin duda que la Junta de Maldonado para mí ha sido una escuela fundamental, ¿no? Fue un espacio en el que aprendí muchísimo sobre muchas cosas, no solamente de cuestiones prácticas de la vida institucional de la República, sino también de una forma de hacer política, basada esencialmente en el contacto permanente con la gente. Los ediles departamentales tienen ese nexo directo con la comunidad que permite llevar adelante la representación de una forma distinta, ¿no? Y eso es un aprendizaje muy grande. Pero también hay otros aspectos que yo creo que de alguna forma se han ido perdiendo a lo largo de los años y que yo tuve la suerte de compartir en muchas instancias con viejos políticos, de aquellos de antes, de otra formación, de otra forma de encarar la política, que me enseñaron la importancia del diálogo con los que piensan distinto, la importancia del diálogo interpartidario para poder construir acuerdos, para poder aprender de las diferencias, y la Junta en ese sentido fue una escuela fundamental. Las comisiones de la Junta se prestan para eso también, ¿no? Para ese diálogo permanente y fecundo, y bueno, también con distintos referentes de la Intendencia Departamental con los que fuimos construyendo un vínculo de conversación permanente. Vos tenés lazos fuertes, con gente del Ejecutivo, porque a veces, viste que siempre lo hablamos, la población tiene una especie de idea de que, los políticos están todos peleados entre ellos, no dialogan entre ellos cuando pertenecen a distintos partidos, cuando unos están en la oposición, otros en el gobierno. Vos siempre has mantenido un ida y vuelta, incluso con actores a los cuales políticamente te has enfrentado mucho en algunos momentos, pero que hay un nivel de diálogo que no se rompe. Yo creo que eso es fundamental, porque es la única forma de poder llegar a los acuerdos por las cosas que importan, ¿no? Y
El intendente Antía ha contribuido a la construcción de ese relato de que nosotros ponemos el palo en la rueda, pero él sabe muy bien, porque justamente ha estado en esas instancias en las que nos hemos sentado alrededor de una misma mesa todos los partidos políticos a acordar sobre los temas que importan y a ponernos de acuerdo sobre esos temas que importan, como fue el presupuesto quinquenal, o como fue el realojo del barrio Kennedy, o como la ahora zona la franca comisión del tema de Punta Ballena, o en estas últimas semanas la comisión especial de Punta Ballena, que integramos todos los partidos políticos y que además compartimos la instancia con la Universidad de la República y con la sociedad civil organizada. O sea, ahí hay una forma diferente de hacer política, que es la que nosotros pretendemos llevar adelante, que es la que logra romper las diferencias cuando los temas así lo exigen, ¿no? Y yo creo que también la ciudadanía le exige al sistema político que logre romper esas barreras, dejar de lado las banderas que a veces nos separan por demás, y que de forma mancomunada construyamos los acuerdos para poder mejorar la calidad de vida de la gente, que ese es el objetivo común de todos los que estamos en la cosa pública, o en teoría debería serlo, ¿no? Yo soy un convencido de que el sistema de partidos es el sustento fundamental de nuestra democracia y como tal hay que fortalecerlo, y en un mundo en el que la gente cada vez cree menos en los partidos políticos y cree menos en los políticos, los que estamos inmersos dentro del sistema tenemos la obligación de responder a la ciudadanía estando a la altura y demostrando que el sistema de partidos en nuestro Uruguay es un sistema sólido, es un sistema que además logra representar a la ciudadanía, y para eso hay que estar en permanente cambio también, ¿no? Y hay que saber leer la sensibilidad de la población, y hay que entender que la ciudadanía exige otras cosas de nosotros. Aprovecho esto que estamos hablando, porque más allá de que Joaquín tiene un rol ahora legislativo a nivel nacional, que es representante, como decíamos, nacional por Maldonado, también estás muy inmerso en todo lo que es la campaña, de hecho, política, ahora la de las elecciones de mayo. En esto que hablamos, ¿no?, de las políticas de Estado, de poder dialogar y mantener siempre canales abiertos, el otro día yo respondí una encuesta de radar que están haciendo por estos días en Maldonado, donde una de las preguntas era, bueno, cuánto de acuerdo estaba uno con determinadas cuestiones que se planteaban, y una de ellas era el candidato Miguel Abella, candidato del Partido Nacional, candidato con chances de ganar la intendencia y candidato por el sector que gobierna ahora en Maldonado, ha manifestado la idea de que si llega a ser intendente, integre a otras fuerzas políticas a su gabinete. Te lo pregunto como exedil, como diputado, como parte de esta campaña que está haciendo el Frente Amplio en Maldonado. El Frente Amplio, si ganara el Partido Nacional y, por ejemplo, si ganara Abella, ¿debería integrar un gabinete ejecutivo si son convocados, como ha anunciado incluso Abella y como estaban preguntando en esta encuesta? Hay un antecedente muy interesante, que es cuando gana Benito Stern la intendencia en el año 85, cuando asume en el año 85 la intendencia de Maldonado, que convocó para ser director general de Cultura al profesor Bengochea, conocido, histórico militante del Partido Socialista y del Frente Amplio en Maldonado, y que después de una profunda discusión interna se decidió que, bueno, que Bengochea se integrara al Ejecutivo Departamental, siendo del Frente Amplio, ¿no? Y gobernando la intendencia del Partido Colorado. Yo creo que son discusiones que hay que dar, que hay que atender al contexto y a las propuestas, ¿no? Pero así como Yamandú Orsi a nivel nacional ha integrado en su gobierno a personas de otros partidos, más allá de los cargos de contralor de los entes autónomos y servicios descentralizados, sino que dentro de la estructura del Ejecutivo integró, por ejemplo, a referentes del Partido Colorado en materia de seguridad dentro del Ministerio del Interior. Sí, que todos asumieron también, a nivel personal, digamos, ¿no? Por supuesto. O sea, no asumieron a nivel partidario o con el aval de sus partidos. Correcto, pero no dejan de ser referentes políticos de otros partidos, ¿no? Yo creo que esa es una discusión que hay que dar, porque, como decía anteriormente, cuando pensamos en el bien del país, cuando pensamos en el bien del departamento, tenemos que pensar en las mejores personas para integrar los equipos. Y quizá en otras tiendas políticas hay personas con altos grados de conocimiento técnico, teórico o práctico que pueden sumar desde su lugar a un mejor desarrollo del ejercicio del gobierno, ¿no? En ese sentido, yo creo que, yendo a tu pregunta, nunca hay que descartar
ante una posibilidad como esa, ante una propuesta como esa, hay que evaluarla, hay que masticarla, hay que pensar si el contexto es propicio, si la propuesta es bien intencionada también, ¿no? Sí, también hay que ver lo que se pone arriba de la mesa, llegado el momento, supuesto, ¿no? Pero de todas maneras, el Frente Amplio en esta elección está compitiendo para ganar la intendencia, ¿no? Entonces, más allá del planteo de candidato Abella, yo lo entiendo desde su lugar como candidato y como favorito dentro de la interna del Partido Nacional, es también una propuesta en el marco de la campaña, ¿no? Cada uno se para, después digamos. del 11 de mayo tendremos que ver. ¿Vos decís que hay chances de tener una competencia más cerrada de lo que... A ver, estábamos hablando contigo antes de empezar esta entrevista, que estamos conociendo algunas encuestas de las cuales no conocemos todos los datos, no conocemos las fichas técnicas o no tal vez todo, que son las que nos frenan, siempre les comentamos a ustedes, de poder brindarlas, porque bueno, cuando no tenemos toda la data y vemos todos los papeles, como decimos nosotros, pero bueno, hay algunas encuestas que están marcando una tendencia favorable al Partido Nacional con alguna diferencia como que no sería descontable, pero nos queda por delante todo lo que va a ser la campaña después de Semana de Turismo, un mes prácticamente, donde creo que se va a jugar de forma muy intensa por parte de todos los candidatos y sobre todo de los candidatos que, como hablamos contigo, realmente tienen chance de llegar. Sí, yo creo que la campaña empieza después de Semana de Turismo, ¿no? La verdadera campaña que va a ser intensa, breve, pero con mucho contenido, porque primero venimos de un ciclo electoral como el uruguayo, que es muy largo, que empezó hace muchos meses, hace ya más de 1 año y medio que estamos en campaña electoral permanente. Tenemos 4 instancias electorales distintas, con todo lo que eso significa, y que la ciudadanía y también los políticos estamos cansados de la campaña, ¿no? La gente ya te lo transmite en la calle, se siente un poco ya avasallada por todo lo que es el proceso electoral. Estamos hablando de un departamento que acaba hace unos días atrás, cuando se cerró el periodo de inscripción, de tener 140 y tantas listas departamentales, 102 listas para 8 municipios. O sea, el Frente Amplio con sus 3 candidatos a la intendencia ha presentado más de 70 listas. Sí, estamos en un escenario muy interesante. Porque además, a nivel departamental, lo que hemos visto a lo largo de todos estos meses es un crecimiento sistemático del Frente Amplio, tanto respecto de la elección del 2019 como de la elección de 2020. En junio el Frente Amplio creció, en octubre el Frente Amplio creció, en noviembre el Frente Amplio volvió a crecer y estamos convencidos de que ahora en la elección de mayo nuevamente vamos a ver ese crecimiento sistemático del Frente Amplio en Maldonado, que yo creo que se debe a varios factores, fundamentalmente de un trabajo muy comprometido de nuestra fuerza política y sobre todo de nuestros militantes en el territorio, que han llevado a una mayor cercanía con la gente, a aprender de los errores del pasado, a también comprender las sensibilidades de nuestras comunidades para poder fomentar ese crecimiento en términos electorales. Y hoy por hoy tenemos una propuesta de gobierno bien clara, bien concisa, un programa único que une a los 3 candidatos a la intendencia, tanto al Flaco como a Susana como a Antonini, que representa la síntesis de un trabajo muy, muy profundo de todos los Frente Amplistas en el territorio del departamento y que coloca al Frente Amplio en definitiva en una posición digna para competir en la elección del 11 de mayo y de la misma forma en los distintos territorios, ¿no? Tenemos grandes candidatos a alcaldes y alcaldesas en municipios donde hay más posibilidades que en otros, y eso no lo podemos negar, pero en los que directamente siempre está ahí no el hay tema de posibilidades. Piriápolis y San Carlos, por ejemplo. Bueno, esa ¿no? es una tensión latente, digamos, ¿no? Tanto Piriápolis como San Carlos todo parece indicar que el Frente Amplio vuelve a gobernar en esos 2 municipios, y también la posibilidad de recuperar bancas en los distintos consejos municipales u obtener bancas donde directamente no teníamos, como por ejemplo el municipio de Punta del Este o el municipio de Garzón o el municipio de Pan de Azúcar, donde en Pan de Azúcar también el Frente Amplio ganó en octubre en la elección nacional y donde el Frente Amplio se para de otra forma. Fue una sorpresa octubre. Sin duda, fue una sorpresa, pero responde a ese trabajo sistemático que se ha hecho en el territorio. El compromiso de las distintas agrupaciones y del comité de base Alfredo Acosta de Pan de Azúcar se vio reflejado en ese resultado. Y yo creo que ahora, de cara al 11 de mayo, también va a haber una sorpresa en Pan de Azúcar, porque tenemos un abanico de candidatos muy interesante, muy complementario además. Está Juan Urdangaray,
que es un joven edil que tiene una impronta muy marcada, pero también hay otros jóvenes como Martín Fuentes, profesor de Pan de Azúcar, u otros veteranos, por ejemplo, que se vinieron de otras tiendas políticas, como el doctor Florencio Gómez, que pertenecía al Partido Colorado y que ahora se sumó a las filas del Frente Amplio y que también es candidato a alcalde. En fin, hay ahí un abanico de opciones para que la ciudadanía pueda elegir a sus representantes también desde el enfoque local, desde el enfoque de la cercanía, que es la esencia de los municipios, ¿no? Y que yo creo que de un tiempo a esta parte en Maldonado eso se destruyó. La intendencia de Enrique Antía se dedicó a destruir a los municipios, a hacerlos poco menos que desaparecer en el ejercicio de sus funciones, a limitar muchísimo sus posibilidades presupuestales, a ahogar presupuestalmente a los municipios, teniendo en cuenta de que son todos gobernados por el mismo partido que el del intendente. Sí, en este periodo pasamos por 8 municipios blancos, pero te dejo planteada esta pregunta para el próximo bloque. ¿Es, más allá de que pueda haber una impronta, la intendencia o la política de Enrique Antía, o es esto que muchas veces hemos discutido los uruguayos desde antes de la creación del tercer nivel de gobierno, digamos, de que el país en realidad, por sus distancias, por su territorio, por la cuestión geográfica, por la idiosincrasia, por dónde está acumulada la población, no necesitaba un tercer nivel de gobierno, o en todo caso no como lo tenemos estructurado? Pausa y seguimos conversando de este y otros temas con Joaquín Garlo. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro, risa, sabores y miradas, cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica. Más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Seguimos conversando en este mano a mano con el representante nacional por el Frente Amplio y exedil Joaquín Garlo. Yo te preguntaba antes de la pausa sobre nuestro tercer nivel de gobierno, ¿no? ¿Es esta administración y la política de Enrique Antía que vos marcabas, es la estructura, digamos, que le hemos dado los uruguayos al funcionamiento de este tercer nivel de gobierno? Y en definitiva, lo otro, ¿no? que está ligado, el tema del presupuesto, el tema de plata. No hay nivel de gobierno que funcione sin dinero. En este caso, en el caso de Maldonado, se debe a una clara decisión política del Partido Nacional a nivel departamental de asfixiar a los municipios, ¿no? Y hacerlos depender directamente de las direcciones generales de la Intendencia. Yo lo vi en la Comisión de Presupuesto, la cual integré durante todo el último periodo en la Junta Departamental, cuando iban los alcaldes y los concejales a la comisión y les preguntábamos, bueno, ¿están conformes con su presupuesto? Y ellos no definieron el presupuesto del municipio. Ningún alcalde, ningún consejo municipal definió en este quinquenio su presupuesto. Lo definió el intendente desde el quinto piso de la Intendencia.
Y eso pasó. Entonces, claro, ¿qué posibilidades va a tener un consejo municipal de desarrollar sus políticas en territorio si directamente ni siquiera tuvieron la posibilidad de diseñar su presupuesto quinquenal, de disponer libremente de sus recursos? Y cuando había que hacer alguna obra tenían que ir a hablar con los directores generales, y después ahí entra otro capítulo que es la rivalidad y los conflictos internos dentro de los distintos sectores del Partido Nacional, ¿no? Lo vimos en Piriápolis con mucha claridad, un alcalde que pertenece a un sector distinto al del intendente, y el asfixio era peor todavía, ¿no? La asfixia era mucho mayor. Entonces, ahí hay una cuestión que es de decisiones políticas y de voluntad política, que lamentablemente llevó a que en este periodo los municipios prácticamente no existieran, fuesen meramente testimoniales, y eso es una de las cosas que nosotros queremos cambiar. La forma en la que se organiza el presupuesto quinquenal, la forma en la que los municipios puedan disponer de sus recursos para hacer obra pública en el territorio, para llevar adelante la política de cercanías, y recuperar mecanismos como por ejemplo el presupuesto participativo, que era una herramienta fundamental de los municipios, donde la ciudadanía planteaba sus proyectos y después la propia comunidad elegía con su voto cuál era el proyecto que se iba a llevar adelante. Ahora, los intendentes, muchas veces cuando uno habla con ellos, de Maldonado y de otros departamentos, siempre dicen este escenario: bueno, pero lo que pasa que, por ejemplo, yo intenté que cuando se armara el presupuesto del municipio tal o cual o aquel, o incluso cuando hay diferencia de partidos, o más allá de sectores en un municipio con el intendente de turno, y me mandaron un presupuesto faraónico, me mandaron obras, me mandaron cosas, no están solamente no en relación con lo que recauda ese municipio, sino que no tiene relación con la población que tienen. Entonces, ¿cómo balanceás, ¿no?, las aspiraciones que pueden tener los consejos, los vecinos, y con el reparto de dinero real que hay? Hay que generar un equilibrio ahí, ¿no? Y más en un departamento... ¿Hasta dónde si interviene el intendente no estás recortando? Un departamento como Maldonado, que tiene una gran desigualdad y una gran desproporcionalidad, ¿no? Tenemos un Punta del Este, por ejemplo, que recauda en una sola manzana, por concepto de contribución inmobiliaria, lo mismo que la ciudad de San Carlos en su totalidad, o por ejemplo el municipio de Aiguá en su totalidad. O sea, en esa desproporción que es marcada, tenemos que pensar en mecanismos de equilibrio, que pasa también a nivel nacional cuando se diagrama el presupuesto quinquenal, ¿no? No es lo mismo Maldonado, Montevideo, Canelones que Flores o Durazno o Florida. Entonces, el concepto fundamental ahí es la justicia, la redistribución de los recursos, y ahí también hemos tenido en los últimos 10 años una decisión política del Partido Nacional de no permitir la redistribución justa de los recursos, incluso en la recaudación de los tributos. ¿A qué voy con esto? Que generaron un mecanismo de exoneraciones tributarias sistemático y sostenido en el tiempo, que llevó a que la Intendencia recaudara menos recursos que iban a ser destinados, en teoría, a la construcción de viviendas, infraestructura en los barrios, y para poder llevar adelante esos programas la Intendencia se tuvo que endeudar, como pasó por ejemplo con el realojo del barrio Kennedy, que lo votamos todos los partidos políticos, pero nosotros planteábamos en aquella oportunidad que si no se hubiese suspendido el cobro del retorno por mayor valor a las excepciones, la Intendencia no debería endeudarse por tanto dinero y por tanto tiempo, porque estamos hablando de que la Intendencia de Maldonado está endeudada por los próximos 20 años. Son 4 administraciones a futuro las que van a tener que enfrentar ese endeudamiento, que ya es endémico, ¿no? Que viene desde hace muchos años, pero que en estos últimos 10 años se agravó, se profundizó, y que lamentablemente no hemos podido como gobierno departamental, y digo hemos porque el Frente Amplio integra el gobierno departamental desde la Junta departamental y también desde varios municipios, no hemos podido romper con esa práctica que tanto daño le hace en definitiva a la estructura de la Intendencia. Lo mismo que el clientelismo político, que ha sido una práctica sistemática de estos últimos 10 años y que, por suerte, hemos avanzado en las últimas semanas en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados en el proyecto de ley sobre ingreso a la función pública en las intendencias. Sí, aquel que había presentado y que le faltó 1 o 2 votos. Exacto, el ex senador Adrián Peña. Y sobre esa línea de acción hemos avanzado en estas últimas semanas y en las próximas tenemos una serie de reuniones para poder concretar en definitiva una redacción definitiva de ese proyecto
que permita establecer la obligatoriedad del concurso o los sorteos cuando corresponda para el ingreso a la función pública en las intendencias, no obstante los cargos de confianza que están regulados ya en la Constitución de la República. Sí, ahora, la Intendencia de Montevideo, a ver, yo no quiero abrir ese capítulo porque tendríamos que, para conversar 3 programas, ¿no? Pero estaría bueno que se aplicara, por ejemplo, en intendencias como la de Montevideo, digo. Claro, hoy por hoy en Montevideo y Canelones, así como existía en Maldonado en los gobiernos del Frente Amplio, el Igual estatuto yo creo que del son funcionario, ejemplos distintos, Montevideo y Canelones. el estatuto del funcionario departamental, de la intendencia departamental, establece la obligatoriedad de los concursos y los sorteos para llenar las vacantes que se generen dentro de la estructura presupuestal, que es distinto a las contrataciones por cargos de confianza, de particular confianza, que deben existir. Estamos todos de acuerdo en que deben existir porque todo gobernante necesita armar sus equipos con gente de su confianza o que por sus particularidades técnicas o académicas puedan sumar al gobierno desde otro lugar, ¿no? El problema se da cuando, por ejemplo, el intendente se reserva el 30% de las vacantes para designar de forma directa, como sucede en Maldonado, ¿no? Que es un mecanismo muy peligroso, porque eso le da una discrecionalidad total al gobernante de turno. Hoy es Enrique Antía, mañana puede ser otro, de otro partido incluso, y no importa quién sea, el tema es que esa forma de discrecionalmente designar a los funcionarios lleva a que se genere una injusticia y una desigualdad en las oportunidades y una falta de transparencia, porque lo hemos visto incluso también con la Fundación A Ganar, que ha sido una agencia de colocación del Partido Nacional en la Intendencia de Maldonado, donde algunos empleados contratados por la Fundación A Ganar llegan a decir que bueno, que tienen que en época electoral cumplir con sus horas militantes, ¿no?, para poder conservar sus puestos de trabajo. Yo creo que eso es una injusticia que cualquier maldonadense debe tener la igual oportunidad de postularse a un llamado para poder ingresar a trabajar en la Intendencia y no tener que militar en tal o cual lista para poder hacerlo. La Fundación A Ganar, ahora, después de que asumió el gobierno del Frente Amplio, fue protagonista de un capítulo con el tema del MIDES, porque Correcto. se había suspendido y después el MIDES sacó. Nosotros en la radio le hicimos una nota al director de Fundación A Ganar, Alejandro Rico, y le preguntamos por el caso de Maldonado, todas estas cosas que estamos comentando ahora contigo, ¿no? Y él fue muy enfático, incluso hizo referencia a un encuentro que él tuvo con uno de los candidatos a la intendencia del Frente Amplio, Óscar de los Santos, que contrariamente a lo que muchos manifiestan dentro del Frente Amplio, Óscar de los Santos después de ese encuentro publicó fotos y demás, y él decía que el trabajo de la Fundación A Ganar era fantástico, que si resultaba electo intendente iba a seguir con el trabajo, y en realidad la Fundación dice que no son los números de los funcionarios que ellos tienen trabajando en la intendencia, no son los que el Frente Amplio, o por lo menos los que se manejan, que no es cierto que hay gente que está condicionada políticamente. Vos me dirás sí que van a decir, pero bueno, muestran una realidad distinta, ¿no? Vos lo escuchaste, creo que Rico, en esa nota. Lo escuché atentamente porque yo no lo conozco personalmente a él, pero bueno, él se refirió a mi persona y a las valoraciones que habíamos hecho nosotros públicamente. ¿Los podemos presentar ahora enseguida que pasen las elecciones? Todos quedamos con más tiempo, nos tomamos un café. Yo encantado, siempre estoy dispuesto a hablar con todo el mundo, no tengo ningún problema de sentarme a conversar, porque creo que esa es la forma de poder también aprender y escuchar de los que piensan distinto. Y en este caso, lo que nosotros hemos visto en función de la información que la propia Intendencia nos ha brindado a raíz de los pedidos de informes que presentamos desde la Junta durante todos estos años, es que la Fundación A Ganar ha tenido contratos millonarios con la Intendencia, que empezó siendo para cubrir el servicio de los centros de atención infantil de verano, los centros CAIV, y que luego se extendió a toda la estructura de la Intendencia Departamental. Y hoy por hoy hay empleados de la Fundación A Ganar que desarrollan actividad administrativa dentro de la Intendencia, y que también desarrollan, por ejemplo, actividades de limpieza dentro de los edificios públicos de la Intendencia, o el caso del municipio de Garzón, donde dentro de la plantilla de funcionarios del municipio, los únicos que son funcionarios públicos, que son funcionarios municipales, son los choferes y los maquinistas. Todo el resto de los trabajadores del municipio de Garzón son contratados por la Fundación A Ganar. Eso es raro, o por lo menos es desprolijo.
¿no? Y eso pasa en Maldonado, y a ese caso no se refirió el señor Rico. Entonces, nosotros lo que señalamos no es nuestro problema no es el mecanismo, sino la forma en la que se desarrolla ese mecanismo. Porque las tercerizaciones en el Uruguay y en el mundo llegaron para quedarse, porque los estados no pueden hacerse cargo de todos las distintas competencias que tienen a su cargo y que cada vez tienen más, además, en el caso de los gobiernos subnacionales, como es el caso de Uruguay, donde las intendencias se hacen cargo hoy por hoy de competencias que ni siquiera están previstas en la ley o en la Constitución, y que tenemos que pensar también en ese mayor rol de los gobiernos departamentales para mejorar la calidad de vida de la gente. El caso de la vivienda es bien claro, o el caso de la salud con las policlínicas municipales. No son competencias estrictamente departamentales, pero las intendencias se hacen cargo, porque en el territorio, lamentablemente, si no, hay una rescisión de los servicios para la comunidad. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es necesario transparentar los mecanismos, que hay que generar mayor transparencia, que la gente debe tener la igualdad de condiciones y de oportunidades para poder ingresar a trabajar en la intendencia, sea a través de un contrato de función pública, de una presupuestación o de una empresa tercerizada, como el caso, o una fundación, como es el caso de la Fundación Agarra. ¿Cuál es el desafío a priori? Vos me decías hace un ratito, bueno, la campaña, porque yo voy a aprovechar que ustedes en el Parlamento no tienen en este momento todavía los temas que sí nos van a ocupar más después en el año, como el presupuesto y otras cosas más, y que vos tenés un rol muy activo en la campaña departamental también. Bueno, ¿cuáles son estos desafíos y dónde se va a apretar el acelerador por parte del Frente Amplio después de Semana de Turismo? Bueno, en nuestro caso, como saben, estamos coordinando la campaña de Eduardo Antonini a la Intendencia, respaldando un proceso acumulado en el tiempo de los últimos 10 años, donde Eduardo se ha dedicado a recorrer cada rincón del departamento y a conocer la realidad de todas las comunidades del departamento de Maldonado, y esa cercanía le permite también justamente conocer lo que pasa, pero poder llevar propuestas concretas a los problemas cotidianos de las personas. Y ahí hemos identificado una serie de aspectos que son centrales, ¿no? Hay una cuestión que es bien importante y que la Intendencia de Maldonado de alguna forma ha avanzado desde los últimos 25, 30 años, que es la articulación en materia de seguridad pública, ¿no? Si bien la seguridad no es una competencia específica de las intendencias, a lo largo de las últimas décadas las intendencias han ido aportando al Ministerio del Interior, por ejemplo, o a la Prefectura, para poder generar un mejor marco de seguridad. Maldonado, todo el tema de Verano Azul es histórico, para además el CCU de Maldonado. Lo que fue el sistema de videovigilancia. Son todas políticas que involucraron al gobierno nacional y al gobierno departamental. Y ahí hay una propuesta concreta que es la creación de una oficina de seguridad y convivencia en el ámbito de la Intendencia, que no tiene una función policíaca, no es una guardia municipal como plantean otros candidatos, porque ahí sí estamos entrando en una zona gris que está al filo de lo que establece el texto constitucional, sino es un área de coordinación que permita poder mejorar la convivencia, sobre todo en los espacios públicos de nuestro departamento. Hoy por hoy tenemos plazas en Maldonado que están inutilizadas por la comunidad, porque los vecinos no pueden llegar a ellas, no pueden utilizar esos espacios públicos porque o hay problemas vinculados al narcotráfico o se generan conflictos entre distintas bandas de los barrios. ¿Qué haría un funcionario en una oficina? Bueno, no es el funcionario en la oficina, es la oficina dentro de la estructura orgánica de la Intendencia. Los funcionarios de esa oficina justamente se dedicarían a la articulación con el Ministerio del Interior en casos bien concretos, y pongo un ejemplo que es bien claro. Hace unos meses atrás, una vecina del barrio Sarubi denunció en la policía la existencia de una boca de venta de droga en el barrio. Las personas vinculadas a esa boca se enteraron que esa vecina había denunciado. Al otro día le prendieron fuego la casa a la vecina, ¿sí? Esta oficina permitiría justamente articular ese tipo de denuncias con un marco de cercanía, de proximidad con la comunidad, y que sea la institución Intendencia Departamental que canalice al Ministerio del Interior esas denuncias, para permitir también preservar a los vecinos que hoy por hoy están teniendo esos problemas de convivencia en la vida cotidiana, ¿no? Pero eso no sería dar una señal, por ejemplo, porque el Ministerio del Interior tiene una política muy clara, más allá de que Carlos Negro está todavía preparando el plan que en algún momento nos va a presentar a la ciudadanía para estos 5 años, estamos todos esperando el plan de seguridad, pero... que tiene novedades muy interesantes para Maldonado, dicho sea de paso.
Contala. Puedo adelantar algunas cosas, Bueno. pero hay un planteo bien concreto que surge desde Maldonado, que es la reestructuración también del sistema de seccionales y comisarías y jerarquizar ciertos territorios, como por ejemplo, pongo un caso bien concreto que es el destacamento de Sauce de Portezuelo. Hoy por hoy atiende una comunidad que es mucho más que Sauce de Portezuelo, es la Capuera, Suyan Park, el Pejerrey, una zona de influencia que ha crecido Mucha más gente. de una forma brutal y que hoy por hoy con ese destacamento no da abasto, ¿no? Y que además depende de Piriápolis, cuando en realidad está más cerca de Maldonado que de Piriápolis. Entonces, en ese sentido va a haber novedades en las próximas ¿Pero semanas. seguiríamos funcionando con el sistema de zonas operacionales, eventualmente con algunos cambios, o volveríamos más al sistema anterior antes de tener las zonas operacionales, donde ahí las comisarías tenían un rol mucho más destacado que el que tienen en esta estructura? El jefe de policía lo va a comunicar en las próximas semanas, pero va a haber una complementariedad de esos sistemas que va a permitir, entiendo yo, y también ya hay una definición clara en ese sentido, y se está viendo en la calle, va a permitir una mayor presencia policial en el territorio. Creo que todos los que vivimos en Maldonado y los que recorremos las calles de Maldonado lo estamos viendo en las últimas semanas, el desarrollo de operativos en los barrios que está permitiendo, por un lado, la desarticulación de varias organizaciones de venta de droga, la incautación de una gran cantidad de armas, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. Hay más de 1 millón de armas circulando en el territorio nacional y que también es el fundamento de la violencia escalada que se viene viviendo y que se viene registrando. No me quiero ir del funcionario, Sí, la oficina, volvemos. sí, dentro Porque, del bueno, ámbito de la intendencia. ¿Qué pasa? Tiene una vinculación tan Pero para estrecha eso con la no es política darle una nacional. señal a la gente de que si ustedes denuncian por los canales del ministerio, capaz que se enteran los denunciados y les queman la casa, vengan por acá que van a tener... No es un contrapunto, es una complementación, ¿tá? Porque el Ministerio del Interior hoy por hoy tiene mecanismos que funcionan, que justamente permiten ese tipo de práctica, pero es generar una mayor cercanía con el vecino, ¿no? Es generar una mayor cercanía y una proximidad con la comunidad que quizá hoy el aparato policial, el sistema policial, por distintas razones no lo tiene. Hay una experiencia muy concreta en este sentido en Canelones que ha dado un gran resultado. Esta oficina de seguridad y convivencia que creó Yamandú en la Intendencia en el periodo anterior y que hoy por hoy no solamente articula con el Ministerio del Interior de esta forma que comentábamos, sino también con otros organismos del Estado, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Social, para atender un problema muy grande que en Maldonado se está registrando, que es las personas en situación de calle. Tenemos un aumento sistemático de la población en situación de calle y lamentablemente en los últimos años no hemos tenido una política concreta para poder atender ese problema. No basta con tener un refugio en invierno, hoy por hoy lo estamos viendo, no basta con darle un plato de comida a una persona y darle un lugar donde se bañe, tenemos que encontrar una solución definitiva para esas personas que están en situación de calle, que puedan trabajar, que puedan formarse y que puedan rehacer su vida para poder tener ingresos, para poder sustentarse y poder salir de la calle, como se logró en su momento con el plan de emergencia a nivel nacional en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, con una política integral que no solamente atienda el tema económico, sino que también atienda la educación, que atienda el trabajo y que también tiene que ver con la seguridad pública, porque lamentablemente muchas de las personas que están en situación de calle, no todas, pero sí en muchos casos, generan problemas de convivencia en los barrios que, en muchos casos salen de la termina cárcel y generando terminan en situación de calle, un círculo, o terminan delinquiendo por su situación de calle y van a la cárcel. Ahora, Exactamente, a no eso quiero nos abrir una caja de Pandora, pero también es verdad que cuando aquel plan de emergencia de Tabaré Vázquez no existía o no era tan de incidencia como ahora el tema de la adicción vinculada a la situación de calle, vinculada a la delincuencia en realidad y a los temas de salud mental. Estábamos empezando a Estábamos tener pero un no eran los problema índices que hoy actuales, por hoy ¿no? es distinto, ¿no? Totalmente. Es diferente porque el narcotráfico ha cambiado, porque el consumo de sustancias ha cambiado, la realidad es otra, ¿no? Y es mucho más densa, si se quiere. Y en ese sentido, el tema de las adicciones y de la salud mental también está sobre la mesa, sobre todo en el plan de gobierno del Frente Amplio, porque es uno de los mayores problemas que está teniendo el departamento de Maldonado. Los índices a nivel nacional así lo indican y creo que uno de los principales
puntos del gobierno próximo, sea del partido que sea, creo que eso es importante destacarlo también en esta lógica que decíamos de poder generar el trabajo interpartidario, no importa quién gobierne, sin duda vamos a tener que poner el eje en el consumo problemático de sustancias y en la salud mental. Maldonado está teniendo una emergencia en ese sentido, es de los mayores problemas que la gente percibe en su opinión, en las encuestas de opinión empiezan a surgir la salud mental, el costo de vida, el consumo de sustancias, la inseguridad, y si uno analiza integralmente todos estos temas de preocupación de la comunidad, encuentra un hilo en común, ¿no? Otro tema que es muy importante, que es el desempleo en los jóvenes. Maldonado tiene de los indicadores más grandes de todo el país en materia de desempleo en la juventud. Cuando la media nacional es del 20%, en Maldonado se duplica, y eso en el es un departamento problema. que tiene más alto índice de empleo y más bajo índice de desempleo. Exactamente, entonces ahí tenemos un problema endémico, estructural, que tenemos que atender y que también se tiene que articular a través de la Intendencia Departamental con los distintos organismos para poder generar otras oportunidades para esos jóvenes, como por ejemplo INEFOP, que hoy por hoy en Maldonado está pisando muy fuerte, y que la idea es que se pueda generar un programa de primera experiencia laboral y que va a ir de la mano también con lo que está trabajando el INJU a nivel nacional, con el planteo de los 12.000 puestos de trabajo para jóvenes que el presidente de la República ha planteado como una de las prioridades de su programa de gobierno, y que en Maldonado va a tener que tener un peso muy fuerte, porque tenemos un problema importantísimo en ese sentido, más que en otras partes del país. Joaquín, podemos seguir conversando horas hasta que nos agarre la elección acá, ¿no? Y salgamos a votar. Te propongo hacer un parate ahora y nos volvemos a juntar cualquier día de estos. Por supuesto que sí, será un gusto. Gracias por la invitación, Laura. La debíamos. Un placer, hacía mucho tiempo que nos debíamos esta conversación. Y recordarle a la teleaudiencia que nuestro trabajo se nutre de los planteos e inquietudes de la comunidad, que estamos siempre a disposición para escuchar, para trabajar de forma mancomunada por los temas que importan en Maldonado. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos otra semana. Nos reencontramos en la próxima entrevista de Punta News por Canal 2. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único, y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica, más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Este programa fue una presentación Ulbrica Pinturas, Enjoy Punta del Este, UTE, transformando con energía nuestro país.